7:33. Vamos a hablar ahora del tema de salud, porque las farmacéuticas lanzaron una alerta por una billonaria deuda que tienen quienes distribuyen estas medicinas. Estamos hablando de 4,2 billones de pesos que están en riesgo y que podrían afectar el suministro de medicamentos a los pacientes, también la importación de algunos de estos insumos. Para hablar de este tema, saludamos a esta hora al presidente de AFIDRO, Ignacio Gaitán. Doctor Gaitán, bienvenido a Noticias Caracol, un gusto saludarlo. Muy buenos días a toda la audiencia de Noticias Caracol y gracias por el espacio. Iniciemos con una descripción de este preocupante panorama, de cuánto es la deuda y cómo los afecta a ustedes y al paciente, lo más importante. Gracias porque justo ese es el llamado que queremos hacer. Venimos a través de un instrumento que hemos creado este año, que es el visor farmacéutico, tratando de darle a la opinión pública herramientas que permitan dejar de opinar desde lados, orillas diferentes, sino sentarnos en la data. Y desde ese análisis hemos empezado a descubrir una deuda que ya se acerca, como usted lo acaba de decir, a más de 4 billones de pesos con la industria farmacéutica, que en realidad no es lo más relevante que hemos querido enfatizar. La situación que se está presentando es, y en Colombia se ha tratado de hablar mucho de desabastecimiento, y en realidad lo que estamos viviendo es una coyuntura de financiamiento del sistema. Como pasa con un sistema que ha venido operando de una manera correcta durante años, esta coyuntura financiera nos está llevando primordialmente a desatender al paciente. Tenemos números de más de 1 millón de quejas aumentadas en este periodo de tiempo, de cerca de un 30% de dificultad, por ejemplo, de los pacientes de acceso a citas médicas y más de un 15% de dificultad acceso a tratamientos y a medicamentos. Creo que eso es lo que tenemos que llamar la atención. Hemos querido desde AFIDRO ser muy enfáticos en decirle al gobierno y a las diferentes partes que ya es hora que dejemos la diatriba a partir de quién o no tiene la razón. En realidad, aquí son cifras y son cifras reales donde la UPC es insuficiente, en donde el sistema está demandando más recursos por envejecimiento de la población y otros factores, y creo que es hora que nos sentemos a corregirlo para que no sigamos afectando la vida de las personas. Doctor, esta explicación que usted nos da significa lo siguiente, es decir, si mi EPS o mi dispensario en este momento no tiene el medicamento para mi enfermedad de alto costo, ¿responde a esa billonaria deuda con los laboratorios? Definitivamente. La cadena, ustedes miraban hace 3 semanas un informe de la Contraloría General de la República muy robusto, en donde habla deudas, por ejemplo, de la nueva EPS cercana a 9 billones de pesos. Para que todo el mundo tenga una idea, la nueva EPS representa el 25% del total de pacientes adscritos a EPS en Colombia. Cuando eso sucede y una de las tantas EPS que hay en el país genera esa coyuntura de falta de pago, pero lo que hace es incrementar la cartera de toda la cadena, no solo la industria farmacéutica. Ustedes recordarán que hoy se habla de acumulación de deudas de más de 30 billones de pesos, en donde incluso, por ejemplo, los prestadores de servicio tienen deudas aproximadas de 24 billones de pesos. Entonces, frente a esa circunstancia, lo que estamos afectando realmente, y usted lo acaba de decir muy bien, es esa última milla, que es la llegada de los tratamientos a los pacientes. ¿Podría de pronto, doctor Gaitán, darnos un panorama de cuáles son los medicamentos que, cuya importación o llegada hacia el dispensario se ve dificultada, con la mayor dificultad? ¿Cuáles son las enfermedades más afectadas por esta crisis? Yo le agradezco muchísimo esa pregunta porque hemos tratado estos 2 días en donde Colombia ha entendido esta coyuntura de desfinanciamiento y en realidad los medicamentos en todas sus categorías siguen llegando igual a Colombia. En Colombia no hay un problema de escasez de medicamentos y si lo hubiera, el INVIMA en su monitoreo no lo hubiera enfatizado. En realidad, la capacidad, tanto la importación ha continuado que para que tengan una cifra, en Colombia se siguen llegando al INVIMA solicitudes para incorporar más medicamentos de innovación para los pacientes. Otro indicador que quisiera entregarles hoy, nos estamos demorando cerca de 5 años para la aprobación de un nuevo medicamento en Colombia. Entonces, en realidad, seguimos con una industria que tiene en primera prioridad seguir trayendo medicamentos y toda la oferta sigue a disposición. Desafortunadamente, por problemas de financiamiento, estamos encontrando esta coyuntura que no es únicamente un financiamiento de cara a la industria farmacéutica, sino a todos los que prestan un servicio dentro de la cadena del sistema de salud. Doctor, entonces entiendo que el problema no es que no hayan medicamentos, sino que no hay plata para pagar esos medicamentos y que se puedan distribuir. ¿Ahí está el trancón?
Gracias porque usted acaba de ser muy preciso. Estoy procurando ser muy didáctico y para mí este espacio de Noticias Caracol es demasiado importante. Exactamente. Lo que rompimos fue una cadena de abastecimiento. Una cadena de abastecimiento que comienza por la producción, bueno, comienza por la innovación realmente, por la producción y termina con la prestación de servicio. Cuando una parte comienza a no poder cumplir a la otra, realmente colapsa el sistema. Y cuando colapsa el sistema, más allá de hablar de dinero, hablamos de vida de vida de las personas. Ustedes habrán visto cómo muchos medios de comunicación vienen enfatizando medicamentos que no llegan. Y alguien me dijo en un evento que en nuestro congreso que tuvimos la semana pasada en Medellín, el medicamento más costoso es el que no llega. Y tenemos que cuidar por encima la entrega de los medicamentos a los diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de enfermedades. Presidente Gaitán, ¿cuál podría ser una solución inmediata a corto plazo a esta crisis? ¿De cuánto sería el giro que destrabaría y eliminaría ese trancón para que esas medicinas puedan llegar a los dispensarios? Estamos planteando dos tipos de soluciones. La primera, la de corto plazo, que ustedes desde Noticias lo han cubierto muy bien, es el ajuste de la OPC. Tenemos una OPC, independientemente de la discusión, que no es suficiente para la cobertura de un país en donde la demanda de tratamientos por diferentes epidemias aumenta, la salud mental también ha aumentado, el envejecimiento de la población, e independientemente de cualquier consideración, todos los días, al tener una OPC deficitaria, la deuda va a aumentar. Lo primero, reconocer la deuda. Creo que sería la primera medida de corto plazo. Una deuda, como usted lo acaba de decir, que con flujos y ponernos al día en giros ordinarios, ya le dije una cifra cercana a 30 billones, llegando a un acuerdo que permita a través de varias etapas sanear el sistema, sería una gran noticia. Pero yo creo que más allá de un giro de esa deuda, sería un ajuste de corto plazo a la OPC. Y uno de mediano plazo, que desde AFIDRO hemos insistido es, ¿por qué no nos sentamos con el gobierno y buscamos soluciones estructurales para que haya nuevos ingresos a través de vías fiscales o a través de aseguramiento privado o como muchos países lo han ido haciendo, de disminuir la presión al sistema a través de mecanismos innovadores de financiamiento? Bueno, doctor, es usted muy amable por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias y un feliz día. Pues justamente sobre este mismo tema contamos la historia de Gina y Salomé. Ellas son dos pacientes con el síndrome de Morquio que afecta principalmente el sistema esquelético y estas dos pacientes siguen teniendo dificultades para acceder a sus medicinas. Precisamente María Alejandro Ríos le ha venido haciendo seguimiento a este caso. Hace 2 meses, Noticias Caracol conoció la historia de Gina y Salomé, pacientes de síndrome de Morquio, una enfermedad huérfana que afecta el crecimiento de los huesos. Tras la nota, recibieron tratamiento, sin embargo, no se ha cumplido con la entrega semanal de lo único que alivia sus dolores. Me dieron 3 semanas de medicamento, apenas, no más. Y volví a estar sin medicamento, no me han vuelto a llamar para medicamento ni nada. Y ahora tengo mucho dolor acá en todo este brazo enterito. Pues me llamaron y hubo 3 entregas de medicamento, hubo para 3 semanas. Y de ahí en adelante ya no. A los casos de Salomé y Gina se le suma la historia de Eva María, una joven de 17 años que también lucha día a día con esta enfermedad y no ha recibido el tratamiento debido. Hace 3 meses no recibo medicamento. Y cuando no tengo aplicación, me duele mucho las coyunturas de los huesos. Se me quita el sueño, no como bien, se me baja el ánimo. Según su mamá, este último año la gestión por el medicamento de Eva María se ha convertido en un calvario. Ha sido una lucha este año porque la verdad yo no había tenido antes ese problema, este año. Liliana, la mamá de Salomé, ha compartido en sus redes sociales campañas para que la nueva EPS y los medios locales puedan apoyar para que su niña tenga el tratamiento completo. Sin las infusiones, su hija, de tan solo 6 años, se deteriora cada vez más. El daño que causa el no tener el medicamento no se puede corregir. No se puede corregir. Si la niña empieza a torcerse más de lo que ya está, de lo que está empezando, el hecho de que le piquen una sola vez ella no va a enderezar sus huesos, ni va a recuperar su visión, ni sus órganos van a funcionar bien.
Esta situación con la nueva EPS no es solo con los pacientes de enfermedades huérfanas. Usuarios que van a sacar citas o a reclamar medicamentos también se han visto afectados por la crisis de salud. Mal, le cuento que me cobran por reclamar la droga. No sé por qué, pero tras de que hace uno 2, 3 horas de cola y le dan un paquete de aspirina y me cobran el copago. Mal. Realmente todo muy demorado. Cualquier trámite que viene uno a hacer es bastante demorado. La salud se volvió esto una porquería. Acá la gente se muere por falta de medicina y por falta de servicios. Realmente esto se volvió pésimo. Según Liliana, la respuesta que la entidad le ha dado es que existe una deuda pendiente en el sector y por eso no pueden prestar los servicios como corresponde. Nos dicen que nos niegan los servicios porque hay una deuda pendiente. ¿Qué hacemos en ese caso nosotros como pacientes con esa cuantía tan grande, inalcanzable para nosotros? Al ser la EPS con más usuarios del país, la nueva EPS, según Afidro, tiene la deuda más grande con los laboratorios farmacéuticos. Es muy doloroso escuchar esos testimonios de Gina y Salomé. Estamos del lado de la gente en Noticias Caracol, que finalmente son los pacientes los que sufren los coletazos de esta crisis. Y vamos a seguir hablando con expertos para analizar las posibles soluciones. Es por eso que hasta ahora saludamos a Fabio Aristizábal, fue superintendente de salud, para preguntarle precisamente, doctor Aristizábal, con los buenos días, ¿qué puede hacer el Estado para garantizar la prestación del servicio a los pacientes en el corto plazo y solucionar esto? María Camila, primero, qué tristeza, qué dolor lo que ustedes acaban de mostrar en las imágenes, pero ese es el problema que está viviendo todo el país. El drama, la angustia de miles de familias porque no les entregan el medicamento, porque no les autorizan los tratamientos y miles de muertos que podían evitarse, pero desafortunadamente, María Camila, uno no ve solución en este gobierno. Es muy difícil dialogar con ellos. Yo creo que este gobierno, aquí prima la ideología y no realmente los pacientes. Lo que uno ve en Colombia es que ellos querían era prácticamente capturar las EPS, manejarlas, manejar los recursos, pero nunca se preocuparon por los usuarios. Uno no ve que estén preocupados por los pacientes. Y mire usted, María Camila, todos los representantes de los pacientes, las sociedades científicas, los gremios, todo el mundo está clamando para que corrijan el camino, pero no lo hacen. Mire ese drama que está viviendo la nueva EPS. Ni siquiera con el informe, María Camila, que sacó la Policía Judicial de la Contraloría General de la República, ni siquiera con ese informe han corregido el camino. Ellos ya llevan 3 años administrando la salud de los colombianos y las propuestas que tenían se volvieron en excusas. Ellos solamente culpan a gobiernos anteriores y desafortunadamente, María Camila, tengo que ser muy honesto y perdóneme que sea fatal en este análisis que hago, yo no le veo solución a este gobierno. Yo creo que con este gobierno desafortunadamente no van a fluir los recursos, no van a mejorar las intervenciones. Todas las EPS intervenidas han empeorado, todas han doblado sus quejas, sus reclamos. Mire usted, María Camila, ya completa 36.000 días a junio en desacatos. Eso quiere decir 100 años de cárcel para los representantes legales de la nueva EPS. Eso es absurdo. O sea, ¿qué es lo que no están entendiendo? ¿Por qué no aceptan el drama y el dolor que está viviendo Colombia y corrigen? Obviamente, María Camila, y perdónenme que yo me haya extendido, pero me da mucho dolor ver esas imágenes. Obviamente lo que está pasando es producto de la crisis explícita que la misma ministra Carolina Corcho anunció. Eso lo cumplieron, le quitaron el oxígeno a las EPS al reducir los recursos para que prácticamente todo el mundo dependa de ellos. Muy doloroso, yo no le veo camino a ellos. Ahí decía el doctor Ignacio, a corto plazo tendría que ajustar la unidad de pago por capitación, ponerse al día, girar y regar unos recursos, pero yo creo que el remedio de las intervenciones evidentemente ha sido peor, María Camila. No, sí, y doctor, sin duda hemos visto el diagnóstico que han hecho distintos expertos en salud. Tal vez ahorita la gran conclusión es que el problema no es de desabastecimiento, sino de plata. Y puntualmente hablan de la UPS, que es la plata que el Estado le paga al sistema de salud para atendernos a nosotros, a los colombianos. El último aumento fue por el orden del 12%, pero para solucionar esta crisis y con el ánimo de ser propositivos, ¿cuánto tiene que aumentar para empezar a subsanar esa brecha? Nicolás, es que nosotros teníamos herramientas técnicas para hacer el cálculo de la OPC. El número de consultas, la frecuencia, la severidad, las nuevas tecnologías, los nuevos
pero ellos no lo han aceptado ni siquiera con una orden de la Corte. Tendrían que sentarse con todos los gremios, con las sociedades científicas, con los expertos, a revisar ese cálculo de la UPC para irrigar los recursos. Nicolás, lo más triste es que el año entrante, el próximo gobierno, el gobierno que entre, va a encontrar un hueco fiscal cercano a los 40 o 50 billones de pesos. Una locura. ¿Cuál es el problema de eso, Nicolás? Que se van cerrando servicios, se van quebrando proveedores, como decía el doctor Ignacio. Esto es una cadena, Nicolás. Y si ellos no corrigen hoy ese flujo de recursos, si no recalculan la UPC, si no le dan esa suficiencia, pues obviamente pues vamos a seguir en este colapso. Es que ya no estamos hablando de un problema financiero, Nicolás, ya estamos hablando de un colapso estructural del sistema. El sistema, las nuevas tecnologías, la presión de la tecnología, empezó a crecer los presupuestos. Todos los países del mundo tienen el mismo problema. Todos tienen que manejar la crisis, pero todos tienen la responsabilidad de corregirla. Nosotros hablábamos de crisis, Nicolás, hoy la estamos viviendo. Yo de verdad creo que tiene que haber más sensatez del gobierno, del presidente y de entender el problema que están viviendo miles y millones de colombianos. Bueno, doctor, gracias por sus comentarios y también sus propuestas para solucionar este problema. Eso es usted muy amable. Un abrazo, Nicolás y María Camila, que estén muy bien.